Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo aquí expresa su gratitud a Dios por la manera en que los tesalonicenses recibieron la palabra. No la trataron como un simple mensaje humano, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios. Y como resultado, esta palabra produjo transformación en ellos, llevándolos a una conversión genuina a Cristo. Este pasaje es invaluable cuando hablamos con personas que no conocen o reconocen la autoridad de la Biblia. Este pasaje nos invita a reflexionar en tres preguntas claves. ¿Por qué los tesalonicenses recibieron la palabra predicada por Pablo? ¿Qué hizo la palabra de Dios en la vida de estos creyentes? ¿Cómo debemos acercarnos nosotros el día de hoy a quienes no valoran la Biblia como lo que realmente es, la palabra de Dios? A continuación quisiera presentarles algunas verdades claves que nos ayudan y nos equipan para compartir la Biblia con otras personas, especialmente con aquellos que elevan tradiciones o ideas humanas por encima de la autoridad bíblica. Quiero que veamos hoy en primer lugar que la Biblia misma declara su propia autoridad. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16-17 dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje confirma que la Escritura es suficiente para guiar nuestra vida espiritual. Al ser inspirada por Dios, no requiere una autoridad externa que la valide. Salmo 19:7 dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La perfección de la palabra implica que no necesita añadiduras ni correcciones por parte del hombre, sino ser recibida como lo que realmente es, la palabra de Dios. En segundo lugar, quiero que veamos que Jesús mismo apeló a la Escritura como autoridad suprema. En Mateo 4, versículos 4, 7 y 10, vemos a Jesús tentado por Satanás. Y vemos como cuando Satanás tentó a Jesús, él respondió repetidamente: escrito está. Jesús no utilizó tradiciones humanas o ideas humanas o persuasiones humanas o filosofías humanas, sino que confió en la autoridad absoluta de su propia palabra, la Escritura. Juan 17:17 dice Jesús: santifícalos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí Jesús afirma que la palabra de Dios es la verdad definitiva y suficiente. Veamos en tercer lugar, la tradición humana no puede estar por encima de la Escritura. Muchas personas el día de hoy elevan la tradición humana por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Marcos 7, 8 al 9 y versículo 13, Jesús reprendió a los fariseos por poner sus tradiciones humanas sobre la palabra de Dios. Dice lo siguiente Jesús: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, e invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición. Esto nos recuerda que cualquier tradición que contradiga o añada algo a la Escritura no tiene autoridad divina. En cuarto lugar, quiero que veas también que los apóstoles apelaron a las Escrituras como base de enseñanzas. En Hechos 17:11 dice la palabra de Dios: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vemos aquí el caso de los bereanos, que fueron elogiados
por comparar las enseñanzas de Pablo con la Escritura misma, demostrando que incluso la enseñanza apostólica estaba sujeta a la palabra escrita de Dios. 1 Corintios 4:6 dice: no penséis más de lo que está escrito, o no penséis más allá de lo que Dios ha revelado en su palabra escrita. Pablo advierte contra añadir algo más allá de lo que la Escritura enseña, subrayando su suficiencia el día de hoy. Y en quinto lugar, quiero que veamos el día de hoy, la autoridad final pertenece a la palabra escrita de Dios. En Isaías 8:20 dice el profeta: a la ley y al testimonio, si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido la luz de Dios. Aquí el profeta obviamente explica de aquellas personas o profetas que trataban de hablar en el nombre de Dios, pero de sus propios pensamientos. Aquí el profeta dice claramente que en ellos no había la luz de Dios. Toda enseñanza, mis hermanos, debe someterse a la palabra. Cualquier cosa que la contradiga carece de autoridad divina y no hay que recibirla por encima de lo que Dios revela. Apocalipsis 22, 18, 19 dice el apóstol Juan: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Este pasaje enfatiza la gravedad de alterar la palabra de Dios, afirmando que su autoridad es final y suficiente. Entonces, al compartir la Biblia con otros, debemos recordar que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es perfecta, sin error y suficiente. Jesús y los apóstoles confiaron plenamente en ella como autoridad suprema. Nuestra labor no es defender la Biblia como si necesitara validación humana, sino presentarla como lo que realmente es, la voz misma de Dios que transforma nuestras vidas a través de la fe en Cristo. Así como la palabra actuó en los tesalonicenses, puede obrar en los corazones de quienes la reciben el día de hoy a través de la fe. Mis hermanos amados en Cristo, los invito a que vean la palabra como lo que realmente es, la voz misma de Dios, y la valoren como tal, porque tiene el poder de Dios para salvar y transformar vidas. Dios les bendiga.